Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Lorena Villanueva Cepeda. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Iberoamericana. Hoy vengo a hablarles acerca de la historia de la geometría. Bueno, la geometría se le conoce como la encargada de estudiar las figuras y los objetos según su forma y la relación en el espacio en las matemáticas. Esta procede del antiguo egipcio, el cual se le llamaba Alejandría. Es llamado geometría por sus dos siglas, la cual es geo y metría. Geo, que significa tierra, y metría, que significa medición. Esta se entiende como medición de la tierra. Se le atribuye a los babilonios y a los egipcios, que fueron quienes fueron los primeros en utilizar la geometría. Los egipcios, ya que precisamente medían la tierra después de que el río Nilo se creciera y tapara sus trigales. Luego, cuando se secaran, estos tenían que hacer una división de las tierras por las partes que les correspondían. Los babilonios, por sus partes, fueron los creadores de la rueda en el año 3500 a.C. También conocían que el año poseía 365 días y establecieron que la circunferencia se dividía en 360 grados, obteniendo así el grado sexagesimal. En Grecia, por su lado, varios de sus representantes griegos fueron los encargados de estudiar la geometría y varios de los conocimientos, tanto de los egipcios como de los babilonios, pasaron a los griegos. Los representantes de la geometría se le conoce como principales a Euclides, quien fue matemático y geómetra griego. Este nace en el año 335 a.C. y fallece en el 265 a.C. Su obra principal fue Elementos, en el cual plasma sus conocimientos acerca de la geometría, estudios de propiedades, formas regulares, sus postulados y los teoremas. Dentro de sus postulados conocemos el plano, la recta, el punto y el espacio. El plano, vemos que este se puede representar solo una parte de él. Este se puede evidenciar desde un lago que está firme o en la superficie de un espejo. La recta es una línea extendida e indefinida en sus dos lados o sentidos. Este es un subconjunto del plano. Esta se puede ver en un hilo de plomo. El punto es la intersección de dos rectas. Este se puede representar en cualquier elemento cotidiano, por lo menos en una marca que deja la puntilla en una pared. El espacio es un postulado que Euclides sustentó como ese espacio que ocupamos en el entorno en el que nos movemos. Dentro de sus teoremas está el teorema de la altura. Este teorema establece que en cualquier triángulo rectángulo, la altura trazada desde el ángulo recto con respecto a la hipotenusa es la media proporcional geométrica entre las proyecciones de los catetos que determina sobre la hipotenusa. Es decir, el cuadrado de la altura será igual a la multiplicación de los catetos proyectados que forman la hipotenusa. Esta fue la fórmula que él utilizó para sustentar el teorema de la altura. El teorema de los catetos habla que todo triángulo rectángulo, la medida de cada cateto será la media proporcional geométrica entre la media de la hipotenusa y la proyección de cada uno sobre este. Esta fue la fórmula que él utilizó para la representación del teorema de los catetos. Tales de Mileto, por su lado, fue otro representante de la geometría. Este nace en el año 624 a.C. en la ciudad de Mileto, en lo que conocemos hoy como Turquía, y muere hacia el año 546 a.C. Este fue reconocido por su tesis, que argumenta que el agua es el principio de todo. De Mileto se conoce que en uno de sus viajes a Egipto, él determinó la altura de la pirámide Keops, aprovechando la sombra que esta pirámide producía y que la longitud de la sombra era la misma que la de la pirámide. También predijo un eclipse lunar, donde dio el año exacto en el que este ocurriría, y este acontecimiento hizo que una batalla generada en ese momento se suspendiera y pudieran llegar a un acuerdo, puesto que estos creyeron que esta era una señal divina. Sus teoremas fue el teorema primero, el teorema segundo. El teorema primero habla que si el triángulo
se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Se refiere a la existencia de una relación de semejanza entre ambos triángulos. Se deduce la necesaria proporcionalidad en sus lados. Ello significa que la razón entre la longitud de dos de ellos en un triángulo se mantiene constante en el otro. De esta manera se tiene que el teorema de Tales, ambos triángulos son semejantes, entonces se cumple lo siguiente, que A es igual a D y B igual a C. Teorema segundo. Este habla que sea B un punto de la circunferencia de diámetro A y C y centro cero, distinto de A y de C, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde ABC es igual a 90 grados. Otros de sus representantes fueron Arquímedes y Pitágoras. Arquímedes, que nace alrededor del 287 a.C. y muere en el 212 a.C. Arquímedes habla de la geometría de la medida y efectúa cuadraturas de superficies planas y curvas. También demostró que la superficie de una esfera es 4 veces la de uno de sus círculos máximos. Pitágoras, por su lado, nació en el año 580 a.C., fallece en el 500 a.C. Pitágoras fundó la primera escuela matemática y se debe a el carácter esencial deductivo de la geometría. Tipos de la geometría: encontramos la geometría euclidiana, geometría plana, geometría espacial, geometría analítica, geometría diferencial, geometría proyectiva, geometría descriptiva, geometría de incidencia y geometría sagrada. Formas geométricas hacen parte de la estructura de la geometría y vemos que de formas geométricas encontramos formas geométricas planas y las formas geométricas espaciales. Eso es todo.